Bueno, estudiantes, continuando con el tutorial acerca de pruebas de hipótesis en SPSS, ya casi vamos a terminar la parte de la teoría. Entonces, en el último tutorial íbamos aquí en la parte de tomar la decisión o de la toma de decisiones. Entonces, les estaba explicando que cuando se hallaba el intervalo de confianza, aquí en la segunda parte, este intervalo esta es la notación que se utiliza en el cálculo, aquí faltaría menor o igual, podría ser así, nosotros tenemos que establecer qué pasa con este parámetro este parámetro que establecemos en la investigación. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo, se quería mirar la media, si la media de la población era igual a 70 kilos, o era menor a 70 kilos, o era mayor a 70 kilos, ¿cierto? Mayor 70, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se utilizaba la media muestral para poder hallar unos intervalos en donde se aproximaba esta media poblacional, ¿cierto? Esos intervalos estaban aquí. Y cuando se hace toda esta segunda parte, esto se hace para tomar las decisiones. Entonces, ¿qué tipo de decisiones se quieren tomar en una prueba de hipótesis? O si la hipótesis nula es verdadera, es decir, si mu es igual a 70, o serían las hipótesis alternativas. ¿Cuáles son las hipótesis alternativas siempre? O que el parámetro, es decir, aquí con la media del peso de la población es menor a 70, o que la media del peso de la población es mayor a 70. Eso es lo que se quiere establecer. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a qué se quiere decidir, vamos a utilizar los intervalos de confianza. Entonces, para los que recuerdan un poco el cálculo básico, más que todo que se ve en precálculo de matemáticas básicas, debemos recordar que cuando nosotros queremos comparar a un número real, eh, con un intervalo, nosotros vamos a tener las siguientes propiedades. O ese número, por ejemplo, este teta sub 0, que es un número real, pertenece al intervalo, o ese número está por fuera del intervalo, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí la recta, tendría yo aquí mi límite inferior, que ya llegué, tendría aquí mi límite superior, aquí lo voy a resaltar con otro colorcito, hacerlo con el color azul, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a suceder con cualquier número real teta sub 0? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí, bueno, teta sub 0. Entonces, ¿qué va a suceder? O este número se encuentra acá, entre el intervalo, o este número está por fuera del intervalo, pero o está en la cola inferior, la llamamos acá, es decir, es al lado izquierdo, o está en la cola superior, que es al lado derecho. Es las únicas posibilidades que existen y obviamente son únicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ese número, por ejemplo este 70, al hallar el intervalo de confianza, se encuentra en el intervalo de confianza, entonces yo qué digo con respecto a la decisión que voy a tomar, que el parámetro poblacional, es decir, la media de la población, la media de peso de la población, es significativamente igual a 70, es decir, acepto a la hipótesis nula. Si eso no es así, entonces yo digo, bueno, resulta que no está en el intervalo, pero a mí me interesa saber, o está en la parte inferior del intervalo o está en la parte superior del intervalo, ¿cierto? Entonces, esta parte inferior la llamamos la cola inferior, eh, y esta la vamos a llamar la cola superior. Entonces, si este numerito, este parámetro, está en la cola inferior, está acá donde les estoy señalando, ¿cierto? Por ejemplo, sería la tercera condición. Si testa sub 0 es menor a los límites superiores e inferiores, se dan cuenta que al estar por fuera del intervalo, ¿qué es lo que sucede? Si aquí está teta sub 0, que por obvias razones va a ser menor a L sub I y va a ser menor a L sub S. Y como yo hallé un intervalo en donde yo estimé a teta, es decir, donde yo estimé a mu, en mi ejemplo, lo voy a colocar sin perder generalidad, entonces por transitividad, yo digo, si teta es menor que el límite inferior, pues es menor, si teta sub 0 es menor que el límite inferior y el límite inferior es menor a teta,
Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Cierto? Que teta sub 0, que se encontraría por acá, es menor a teta, es decir, rechazo la hipótesis nula, sé que no son iguales porque no está en el intervalo, y tomaría esta segunda hipótesis, que me dice que teta sub 0, que teta es mayor que teta sub 0. ¿Listo? Eso es por transitividad. Ahora digo yo, si yo sé que está en el límite superior, es decir, sé que no está en el intervalo y sé que está por fuera del intervalo hacia la cola superior, entonces, ¿qué decisión tomo yo? Entonces yo digo, bueno, como por aquí estaría teta sub 0 y yo estimo que entre este intervalo está teta, entonces por transitividad, como yo sé que teta es menor a L sub S, miren por acá, lo que yo le estoy diciendo, teta es menor a L sub S y L sub S es menor a teta sub 0, luego por transitividad yo obtendría que teta es menor a teta sub 0, que sería esta primera opción. ¿Sí? Entonces, todo se trata de compararlo con el intervalo. Todo se trata que a teta sub 0, o en nuestro caso particular a 70 kilos, lo comparemos con el intervalo, sepamos, o está por dentro del intervalo o está fuera del intervalo, y al estar fuera del intervalo, o está en la cola inferior o está en la cola superior. Ese es el truco. Y de acuerdo a eso, tomamos la decisión de siempre que está en el intervalo, sabemos que se cumple la hipótesis, no se rechaza la hipótesis eh, nula o la hipótesis cero que ustedes ven acá. Y cuando está por fuera del intervalo, pues tendremos que ver si está en la cola inferior, tomaríamos esta opción. Si está en la cola superior, tomaríamos esta opción. Y eso es lo que dice aquí. Entonces voy a leerlo para terminar de explicar lo de las decisiones. Entonces, si teta sub 0 pertenece al intervalo de confianza, entonces no se rechaza H0 y teta sería significativamente igual a teta sub 0 con un nivel de confianza del 95%. Si teta sub 0 es mayor a los límites superiores e inferiores, es decir, está en la cola superior del intervalo, comparando el intervalo, entonces se rechaza h sub 0 y se acepta esta alternativa que sería que teta es significativamente menor a teta sub 0. Si teta sub 0 es menor a los límites superiores e inferiores, es decir, está en la cola inferior, entonces se rechaza H0 y se acepta que la hipótesis alternativa de que el parámetro poblacional sería mayor, significativamente mayor, a, eh, al parámetro muestral. En nuestro caso y en nuestra interpretación particular, pues uno diría, bueno, si ocurre esta, la media del peso de la población es significativamente igual a 70. Si ocurre esta, la media de la población es menor, significativamente menor a 70. Si ocurre esto, la media de la población, bueno, del peso de la población, es significativamente mayor a 70. ¿Esto? Bueno, esto simplemente quería darles un bosquejo teórico de lo que es una prueba de hipótesis para que en los próximos videos que vamos a hacer los ejemplos se comprendan los pasos que vamos a hacer y cuando se hagan SPSS se sepa enunciar las hipótesis cuando SPSS nos haga todo esto aritmético, todo esto que no nos toca, se puede hacer a mano, por supuesto, se pueden buscar las fórmulas, se puede mirar en los libros, recomiendo mucho los libros de estadística y probabilidad de Warpol para ingenieros, también les recomiendo mucho estadística para administración de Newell y un libro muy interesante que es Estadística de Triola. Entonces les recomiendo si ustedes quieren extender en la teoría, saber cómo se halla el error el error de confianza, error de confianza y cómo se hallan los límites inferiores y los límites superiores. En este momento, en estos videos, no me voy a enfatizar en ello porque para eso tenemos a SPSS. Para eso lo vamos a utilizar. Lo que quiero que nos enfaticemos en enunciar las hipótesis, en entender qué es un intervalo de confianza y en saberlo interpretar para tomar la mejor decisión como investigador. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en el próximo video.